Hace varios domingos comenzamos una serie de mensajes que se titula Dios de propósitos. Dios de propósitos. Y hoy, continuando esta serie, yo quiero hablar acerca del tema el propósito de un avivamiento. El propósito de un avivamiento. Y quiero a través de este mensaje contestar la pregunta: ¿qué es un avivamiento? Y la razón es, pues, estamos orando, estamos clamando, hablamos constantemente de esta palabra avivamiento y quizás algunos no entienden o no saben lo que es. Decimos, estamos en avivamiento, decimos, sumérgete, métete en el avivamiento. Y quizás algunos se quedan como que, pero es que yo no entiendo lo que exactamente eso es. Así que yo quiero explicarte eso hoy. Pero antes de decirte lo que es, quiero primeramente contestar varias preguntas para llegar a la conclusión de qué es un avivamiento. Y número uno, la primera pregunta o el primer punto que quiero que hoy establezcamos es: ¿por qué necesitamos un avivamiento? ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Y cuando miramos a nuestro alrededor y vemos que hay muerte, vemos malas noticias, vemos amargura, vemos dolor, vemos gente que está desgastada emocionalmente, especialmente después de haber salido de un año tan difícil. Hay gente que está cansada y está desgastada. Es más, hay gente que antes de el año 2020 ya estaban cansados y ya habían tirado la toalla, habían enganchado los guantes, como dicen algunos, porque se sentían desgastados de luchar tanto. Y no solamente estas razones que te acabo de dar, también cuando vemos que hay inmoralidad y cómo la gente sigue llamando lo bueno malo y lo malo bueno, y cada vez esto va incrementando más que nunca. Entonces, esa es una de las razones de las cuales necesitamos avivamiento. Cuando miramos la Biblia hay algunos ejemplos de estas situaciones que hoy estamos viviendo. Y el primer ejemplo que vimos o que vamos a estudiar en esta hora es Jacob. Jacob recibió malas noticias. Jacob tenía un hijo llamado José y fue vendido. Y cuando fue vendido, sus hermanos decidieron ir a donde el padre y decir, vamos a decir que un animal lo mató. Entonces llegaron y le trajeron malas noticias, y esto fue lo que sucede cuando a Jacob le llegaron las malas noticias de que su hijo había muerto. En Génesis 37:35 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Cuando miramos esto, a causa de la mala noticia que recibió Jacob, él pensó que hasta la muerte iba a vivir ahora en amargura. Hay muchas personas hoy en día que ya no tienen esperanza. Hay muchas personas hoy en día que están en amargura. Hay muchas personas hoy en día que están en dolor por una mala noticia que recibieron un día y piensan que no hay solución. Pero mire lo que sucedió. De repente, después de muchos años, recibió buenas noticias. Ahora José era el gobernador de Egipto y hubo una hambruna, y Jacob envió a sus hijos a que fueran a Egipto a buscar comida, y ahí, luego de una serie de procesos, conocieron los hijos de Jacob a José, y ahora van a llevarle las buenas noticias a Jacob de que su hijo no estaba muerto, sino que estaba vivo. Y dice en Génesis 45:27, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Esto habla de ¿qué? De avivamiento. Una persona que se sentía que estaba muerta. Sabes que hay mucha gente hoy en día que quizás están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente por una mala noticia que recibieron. Pero un día llegaron buenas noticias y el espíritu de Jacob, dice la palabra, que revivió. De hecho, en la palabra está la primera vez, o en las escrituras, que vemos mencionado el avivamiento, que alguien haya revivido. Otro ejemplo es Sansón. En el otro servicio dije Sazón.
Pero es que en realidad él había peleado 1000 filisteos y después de haber peleado 1000 filisteos estaba bien sazonadito. Usted se imagina cómo debe de estar después de 1000 filisteos que los mató con la quijada de un asna. Estaba que si a alguien se le pegaba, se caía y no era por la unción. Como algunos después de trabajos forzosos. Pero ahí estaba Sansón. Y Sansón, después de haber matado 1000 filisteos, estaba desgastado, estaba cansado. A pesar de que tenía la unción y el Espíritu estaba operando a través de él, aún así está cansado. Muchas veces, a pesar de que Dios esté con nosotros, a pesar de que la unción esté sobre nuestras vidas y Dios nos use con esa unción, ¿sabes algo? No significa que nosotros no nos cansemos y necesitemos ser renovados, reavivados. Mire lo que dice Jueces 15, 18 al 19. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Él se sentía que iba a morir porque estaba como cansado. Hay mucha gente hoy en día que no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque está cansado de las batallas de la vida. Ha peleado, Dios le ha dado victoria. Pero ¿sabes qué? Luego cuando viene otra pelea o viene otra batalla a su vida, en otro proceso que les toca, se sienten que ya no pueden seguir peleando. ¿A cuánto les ha pasado eso? En tu vida anteriormente Dios te dio batallas y a través de, Dios te dio victorias, y a través de esas batallas y esas victorias que obtuviste, viste la mano de Dios, viste milagros, viste señales, pero ahora sigues caminando y te sientes sin fuerzas para comenzar de nuevo. Y así estaba Sansón y dijo: Señor, moriré después de esta gran victoria. Entonces abrió, dice el versículo 19, Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. En otras palabras, se avivó. Hubo avivamiento en su vida, y por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. El agua, Dios le dio agua, Dios le dio de su espíritu. Eso es lo que representa, así como Dios quiere hacer en nuestros tiempos y en nuestra vida. Otro ejemplo es Ezequiel. Vimos que Jacob se sentía que iba a morir. ¿Por qué? Por malas noticias. Y vimos que Sansón se sentía que iba a morir porque estaba desgastado y cansado. ¿Quién ha pasado por esas situaciones? Ahora, el otro ejemplo que te voy a morir era el pueblo de Israel, que en un momento estaba en tinieblas y andaba en muerte espiritual, y era a causa de la idolatría y de la inmoralidad que estaba ejecutando este pueblo, a causa del pecado. En Ezequiel capítulo 9, del 4 al 6, Dios está levantando al profeta y está dando un juicio, y dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndole yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. A causa de la inmoralidad, a causa del pecado de Israel, Dios manda juicio. Pero aún le estaba dando oportunidad al pueblo de Israel para que se arrepintieran, pero no se arrepentían. Y a causa de esto vino ¿qué? Vino muerte. Y ¿sabes algo? Cuando vino muerte, Dios empezó ¿por dónde? Por el templo. Dice la palabra: y que empiece esto ¿por dónde? Por el templo. Quiero decirte algo: cuando Dios va a poner las cosas en orden para enviar una bendición y para que el pueblo se arrepienta primeramente, para que Dios entonces luego pueda abrir los cielos y derramar su gloria, el orden comienza por los hijos de Dios. El orden comienza por la casa. Es por eso que antes que Dios envíe juicio a una nación, Dios primero va a probar su pueblo.
Y somos nosotros los primeros que tenemos que responder a la voz de Dios, porque el orden comienza ¿en dónde? Por la casa. Entonces Dios manda juicio al pueblo de Israel porque no se arrepintieron. Pero aún así Dios es tan bueno y misericordioso que luego en Ezequiel capítulo 37 Dios levanta al profeta y le dice: ¿vivirán estos huesos? En otras palabras, lo que a causa de la inmoralidad y a causa del pecado que murió, yo le voy a dar otra oportunidad, porque ¿sabe algo? Dios es un Dios maravilloso y misericordioso. Y el profeta le dice: solo tú sabes si estos huesos van a vivir. Y entonces Dios le dice: envía que venga un viento de vida del norte, del sur, del este y del oeste, y que sople sobre estos huesos secos y que vivan ahora. Eso se llama avivamiento, donde Dios da una nueva oportunidad y su misericordia se derrama para que podamos caminar con su bendición y en la vida del Espíritu. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿cómo se origina un avivamiento? Y este es el punto número 2 que quiero traerte en esta hora. Se origina con el clamor y el gemido de un corazón arrepentido que busca la misericordia de Dios. Vuelvo y te lo repito. Se origina a través de un corazón que gime y clama a Dios en arrepentimiento para que la misericordia de Dios nos alcance. Hay un precio que pagar. Y si quieres saber más, el domingo que viene no te lo puedes perder. El domingo que viene no te lo puedes perder, porque vamos a hablar acerca de este precio más detalladamente y vamos a hablar bajo el título que no se apague el fuego. Yo pensé que ustedes se iban a emocionar. Gracias por su entusiasmo. Les voy a dar una nueva oportunidad. El título del mensaje, ya les estoy dando el título del mensaje: que no se apague el fuego. Señor, hay que avivar el fuego aquí primero. Debo de predicar que se encienda el fuego y después que no se apague el fuego. No, aquí esta gente está en el fuego de Dios. Es que están bien atentos a lo que estoy hablando. Ahora hay que pagar un precio. Mira lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, el cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Dónde habita Él? En la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer que vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿dónde se origina el avivamiento? Se origina en un corazón que camina en santidad, que está quebrantado y es humilde delante de Dios. Tiene que haber quebrantamiento y tiene que haber santidad. No puede haber santidad si no hay quebrantamiento, y no puede haber quebrantamiento si no buscamos apartarnos para Dios en humildad. No puede haber el una con la otra. Si no te separas y no te apartas para Dios a buscarlo con todo tu corazón, no va a haber quebrantamiento. Pero no hay quebrantamiento si no buscamos la santidad. Y ¿sabes algo? En humildad tenemos que buscar a Dios. Y dice la palabra que entonces Dios no simplemente habitará en un lugar alto y sublime y santísimo, sino que también habitará ¿dónde? En los corazones de los hombres. ¿Para qué? Para traer vida, para traer un avivamiento. ¿Y a qué Dios quiere traerle vida? A todo lo que está muerto en nuestras vidas. Hay cosas que están muertas a causa del pecado: relaciones, salud, áreas en nuestras vidas espirituales que Dios quiere revivirlas. El deseo de buscarle, el deseo de leer la palabra, el deseo de anhelar más de Dios. Usted no se ha sentido en temporadas que no tiene ganas de buscarle, y en otras temporadas usted se ha sentido que usted lo que quiere es ayunar, orar, leer la palabra y estar adorando por 24 horas, 7 días a la semana. Eso se llama avivamiento. Usted se ha sentido a veces que no quiere llegar a la iglesia, y otras veces usted está desesperado que llegue el domingo, porque hay un corazón quebrantado que sabe que necesita más de Dios.
De hecho, cuando miramos Ezequiel, ¿se acuerda el juicio que Dios envió? Después Dios le habla a los huesos secos, y los huesos secos representan avivamiento. Y luego cuando seguimos leyendo la historia, dice la palabra que Ezequiel entonces ve el templo. Luego que Dios trae resurrección y trae avivamiento, hay estructura para que la presencia avise. Y dice la palabra que luego la gloria llenó ese lugar. Eso representa la presencia de Dios. Y luego dice que desde ese templo salía un río que tocaba a las naciones. Ese río representa la influencia del reino operando no simplemente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Es por eso que no podemos venir a la iglesia simplemente a experimentar a Dios, pero no salir con esa experiencia para que otros experimenten lo que yo he experimentado. ¿De qué vale que vengamos aquí y experimentemos a Dios, pero esa experiencia no nos transforme a nosotros para ahora nosotros tocar otras vidas con la luz que experimentamos y con esa gloria que Dios nos permite? Tenemos que pasar por esos procesos. Y Dios no simplemente quiere que su espíritu descienda en este lugar y que su espíritu habite y more en nosotros simplemente para que nosotros seamos satisfechos y ya. No es con una encomienda, y es para ser de influencia allá afuera de las cuatro paredes. Pero tiene que haber un corazón quebrantado. Es por eso que Dios quebrantó el orgullo de Israel y terminó quebrantándolo, destruyendo el templo, porque el templo representaba para los israelitas el orgullo más grande. Se convirtió en un ídolo para ellos, y Dios les dijo: les destruiré el templo. Luego Dios le da la oportunidad, y ¿sabes qué? Vuelven y construyen un templo, pero vuelven y se van en pos de otros dioses e ídolos. Y ahora llega Jesús y les dice: en 3 días, en un día voy a destruir ese templo, y en 3 días los voy a reedificar. ¿De qué templo estaba hablando? Obviamente en aquel tiempo del templo que estaba allí en Jerusalén. Lo iba a destruir en un día, y ¿sabes qué? Y en 3 lo iba a resucitar. En 3, lo iba a edificar. ¿Usted sabe de qué templo estaba hablando? Del cual iba a restaurar y a construir nuevamente. Del templo del cuerpo de Cristo. Ahora el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el templo en el cual Dios quiere morar y quiere que su gloria se manifieste y que un río salga de ese templo y toque las naciones. Dale un aplauso al Señor si se lo vas a dar. Tú y yo somos el templo de Cristo ahora. Alguien dice amén. Tú y yo somos ese templo que Cristo en 3 días volvió a levantar por medio de la resurrección. Somos ese templo. ¿Para qué? Para que la gloria habite y para que ese río, por eso Jesús dijo: de su interior fluirán ¿qué? Ríos. El mismo río que fluía del templo que Ezequiel vio es el río que ahora debe de fluir desde nuestro interior para que traiga vida a lo que está muerto allá afuera. Alguien dice amén. Aleluya. Esta palabra está buena. Pero tiene que comenzar con un corazón quebrantado. Es por eso que cuando Jesús comienza a hablar de las bienaventuranzas, que es uno de sus primeros mensajes, Mateo capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que tienen un deseo de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que es necesario que la santidad. Cuando Ezequiel profetiza del nuevo templo, dice: y ahora la ley de este templo será absoluta. ¿Y sabes cuál es? Santidad. Ahora en este templo se requiere santidad absoluta. Solamente en el lugar íntimo, en el lugar del lugar más santísimo, que era el último cuarto donde estaba el arca, ahí se requería santidad absoluta. Pero ahora en el nuevo templo dice: no solamente ahí, sino en el lugar santo, en los atrios, y aún afuera de los atrios, alrededor del templo, Dios requerirá santidad absoluta. Y es por eso que ahora, como cuerpo de Cristo, los que tienen sed de justicia. ¿Y qué es justicia? Los que tienen sed de hacer la voluntad de Dios, estos serán saciados. Estos recibirán la gloria. Estos, el río fluirá de ellos. Estos, Dios hará justicia sobre su vida. Estos hará que Dios se manifieste en ellos, sobre ellos y a través de ellos. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón.
Somos quebrantados para caminar en santidad por medio de un clamor persistente para que Dios intervenga en nuestros asuntos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú quebrantas tu corazón, ahora el corazón de Dios comienza a manifestarse en ti y vas a comenzar a vivir en el deseo de Dios para tu vida. Y entonces los asuntos de Dios se manifiestan. ¿Por qué? Porque tenemos hambre, porque estamos necesitados, porque sabemos que la única solución en nuestras vidas es Él y nada más. Y en vez de comenzar a buscar en soluciones externas, comenzamos a buscar en soluciones eternas. Eso está bueno, tuitéalo. Toca al que está a tu lado y le debe de haber santidad y quebrantamiento y humildad si queremos ver avivamiento. Es por eso que cuando cosas suceden, esto no es un espectáculo. El avivamiento no es un espectáculo para ver cuánto se cae, cómo los demonios salen, para ver cómo la gente tiembla y todas esas cosas. No lo puede ser. O cómo Dios me usa. No es para que la gente venga y vea lo que Dios está haciendo con nosotros. No es para que la gente venga y puedan tener un encuentro con Dios. Porque gente se confunde. Cuando el mover de Dios se derrama, cuando el Espíritu Santo se derrama, se confunde gente y piensan a engrandecerse ellos. Wow, como Dios me usa. Wow, lo que Dios dice, la oración, la palabra que le di a aquel. Y ¿sabes qué? No fuiste tú ni fui yo, fue el Espíritu obrando a través de nosotros sobre vasijas imperfectas que necesitan la misericordia de Dios y que Dios nos avive para que Él se manifieste. Hay gente que ora y pone las manos y lo que trata de empujarlo para que se caiga. Y hay una pelea, usted ve a la persona, no me caigo, te caes, no me caigo, me caigo. ¿Usted ha visto eso? Eso no es. Porque la persona que pone las manos y empuja a alguien, lo que está buscando es que satisfacer su propio ego. Si la persona se cae, porque por tu fuerza estás tratando de que Dios te use. Mire, si alguien se va a caer, eso pasa. Si usted no sabe, eso pasa. Y en esta casa mucho, eso pasa. Es porque el Espíritu Santo lo toca. Y puede pasar si tú pones la mano sin empujar, o puede pasar sin tú ponerle la mano y aún hasta sin mirarlo. Dios lo va a hacer. Gente va a temblar incontrolable porque no puede aguantar el poder de Dios. Cosas sobrenaturales, los demonios no van a poder resistirse en la presencia de Dios. Claro que no. Y van a tener que oír, aleluya. Pero toda gloria tenemos que dársela al Padre que está en los cielos. No es para nosotros engrandecernos y no es un espectáculo para el mundo. No es un espectáculo. Y es por eso que muchas veces los avivamientos se apagan. Porque la gente comienza a ponerle títulos y nombres al avivamiento. Yo hice esto o yo dejé de hacer esto. Y el Espíritu Santo se contrita. Claro que Dios quiere usarte. Y claro que queremos que Dios nos use. Pero no es para nosotros decir tan buenos, lo bueno que somos nosotros. Es para darle toda la gloria y toda la honra a Él. La unción no es producto de tus fuerzas ni de las mías. Es producto de la búsqueda constante en la presencia de Dios. Es producto de un corazón quebrantado delante de Dios que quiere más de Él. Y Dios derrama de su aceite para usarlo como instrumento y pueda traer vida y pueda traer luz y pueda ser de bendición a otros que la necesitan. Porque si no, terminamos siendo la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios había un desorden, había poder, había milagros, habían dones. Pero ¿sabes qué? Todo el mundo estaba a lo loco. Y Pablo tuvo que escribir 2 cartas para traer orden. Porque había gente aún que estaba en pecado y estaba profetizando y haciendo cosas que no tenía que hacer. Mire, cuando la unción cae, todos los dones se activan. El que es profeta quiere profetizar. El que es maestro quiere enseñar. Y comienza, no, aquí no hace falta profetizar, aquí hay que enseñar porque hay que redirigir a la gente. El que es pastor dice, no, lo que necesitan es consolación, porque ese es el corazón del pastor. El que es apóstol dice, no, aquí hay que traer gobierno y orden. Y el que es evangelista dice, no, tenemos que salir y ganar almas. Cuando la unción cae, los dones se activan. Y cada uno está como que, pero hay un orden.
Y es el orden del Espíritu y de la palabra. Y Dios nos va a dirigir en el río para que todos puedan ser edificados. Quiero enseñarte. Dame este tiempo. Estoy en la introducción. Diga, el pastor está en la introducción todavía. Una de las cosas que representan el avivamiento o que va a suceder a través de un avivamiento es cosecha de almas. Cuando el Espíritu se derrama hay cosecha abundante. Pero con la cosecha también se levanta cizaña. Y Jesús le dijo al siervo que estaba atendiendo la cosecha, le dijo, no, vamos a esperar cuando esté maduro el grano y entonces ahí levantamos la cosecha. Eso quiere decir que cuando hay un avivamiento es sinónimo de que hay madurez en el pueblo. Y una de las cosas, no solamente de que hay madurez, es que hay humildad y estamos doblegados delante de la presencia para que Dios haga como Él quiera. Porque usted sabe por qué Dios dice, no saquen todavía la cizaña, porque la cizaña y el trigo se parecen. Y si arrancamos la cizaña, vamos a arrancar el trigo, vamos a esperar que estén maduros. Y solamente cuando estén maduros podemos distinguir cuál es el trigo y la cizaña. ¿Y usted sabe cómo lo distinguían? Porque el trigo, cuando está maduro y listo para ser cosechado, se doblega. El peso del trigo hace que se doble, mas la cizaña se mantiene derecha. Y esto habla de arrogancia y de orgullo. Esto habla de gente que no quiere sujetarse y simplemente quieren hacer lo que les parece bien a ellos y están caminando como la cizaña y no son trigo. Entonces por eso es que la cizaña se arranca primero y luego se saca el trigo. Y dice que la cizaña es echada al fuego y el trigo es cosechado ¿para qué? Para bendición, el trigo. Y Jesús dijo, la mies está lista. Yo no sé cielos abiertos, pero yo tengo noticias para ti. Estamos experimentando un mover de Dios y la mies está lista. Así que como nunca antes tenemos que doblegarnos delante de la presencia de Dios para que Él fluya en nuestra vida y pueda haber cosecha abundante. Hay un joven que se llama Evan Roberts, perdón. Ese perdón, fue como que perdón. Es que se acuerdan que prediqué en inglés el domingo pasado. Si no saben, prediqué en inglés el domingo pasado. Pasé la prueba. Sigue me. Pasé la prueba. Así que, pero este joven se llama Evan Roberts. Y en el 1904 Dios lo usó para uno de los más grandes avivamientos que ha existido en la tierra. Este joven desde los 13 años, su mamá lo llevaba y sus padres lo llevaban al culto de oración todos los días que había oración. Y un día llegó un hombre, un evangelista que predicó y en su mensaje él dijo que era tiempo de buscar doblegarnos delante de la presencia de Dios para que Él pudiera usarnos. ¿Y sabes qué sucedió? A este joven se le quedó eso en su mente y en su corazón y comenzó a orar, Señor, dobléganos, quebrántanos. Y comenzó a gemir para que el pueblo se volviera a Dios, porque había pecado, había inmoralidad, había gente cansada y no estaba la bendición de Dios sobre la ciudad. Y comenzó a orar, dobléganos. ¿Y sabes qué pasó? A la edad de 26 años el Espíritu Santo descendió sobre aquella región y sobre 100,000 personas se convirtieron en ese lugar. Y de ahí salió gente y salieron las noticias de avivamiento. Y acá en California, en la calle Azusa, también comenzó a haber un avivamiento en el 1906 que se cree que impactó alrededor de 600 millones de personas alrededor del mundo entero. Dice la palabra que los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos escuchaban, los mancos eran sanos. ¿Cómo los mancos son sanos? Le crecía el brazo. Y los perdidos venían corriendo buscando a Jesucristo por salvación. Cosas inexplicables sucedían porque hubo alguien que estuvo dispuesto a decir, Señor, dobléganos. Es por eso que cuando hay un avivamiento y hay un corazón doblegado, quebrantado, que camina en santidad y en humildad delante de Dios, el Espíritu Santo se va a mover con poder y lo usará como una vasija para que las multitudes lleguen a Cristo. Y esa es la pregunta número 3. ¿Qué sucede en un avivamiento? Hay un mover sobrenatural que no podremos explicar.
Hay un mover sobrenatural que no se podrá explicar. Es por eso que, mire, no cuestione lo que no conoce. Cuando el Espíritu Santo se derrama, el poder que toca a las personas, tú no lo puedes explicar. Y por qué se están cayendo, y por qué están temblando aquello, y por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Es Dios. I don't know, no lo puedo explicar. Y hay gente que se sienta y mira y lo que hace es juzgar porque no entienden el mover del Espíritu Santo. Tu cuerpo no va a poder resistir el toque del Todopoderoso. Yo no sé si lo está entendiendo. El cuerpo de un ser humano no puede resistir el poder de aquel que creó todas las cosas. Entonces no lo puedes explicar. Gente se va a reír, algunos van a llorar, algunos van a brincar, algunos le van a dar ganas de salir corriendo. Y en medio de todo eso también habrán cosas emocionales que tenemos que aprender a discernir. Se ponen cosas un poco messy. Y es por eso que mucha gente no quiere avivamiento. Hay pastores que no quieren ni oran para que haya avivamiento en su iglesia porque tienen que lidiar con lo inexplicable. Y tienen que lidiar con la gente que opera en emoción más que por el Espíritu. Y si profetizamos en emoción, estamos en adivinación. Y es por eso que tenemos que tener discernimiento. Y usted sabe dónde usted aprende a discernir la presencia de Dios. Cuando no hay luces, cuando no hay música, cuando no hay sonido. Eso se hace en la habitación oscura cuando estás a solas con Dios. Es ahí donde discernimos si realmente es Dios, ¿no? Porque cuando hay luces, mira, hasta en una película la gente llora. Hecha por gente que no son cristianos y que no tienen ningún tema cristiano. Se le paran los pelitos a gente en películas del mundo. Tenemos que aprender a discernir la presencia de Dios. Porque también en un avivamiento suceden cosas que son un poco messy. Y no es Messi el que juega fútbol. Ahora ya estoy avanzando y estoy corriendo con el mensaje. Todo esto para llegar a esta parte que quiero hablarte. ¿Cuál es el proceso de un avivamiento? ¿Cuál es el proceso? ¿Usted sabe quién representa el avivamiento? Se llama Jesús. Jesús representa el avivamiento. Y cuando vemos a Jesús entrar en escena, antes de eso había un hombre llamado Juan el Bautista, que dice la palabra que fue el que vino a abrir camino para que el avivamiento entrara. Para aquel que iba a resucitar a los muertos, para aquel que iba a libertar a los cautivos, para aquel que iba a sanar a los enfermos, entrara. Antes de eso hubo un hombre llamado Juan el Bautista, y dice la palabra que no había uno más grande que él de la ley y los profetas que Juan el Bautista. Eso quiere decir que Juan el Bautista era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre de búsqueda, era un hombre con un corazón quebrantado que anhelaba ver la manifestación de la gloria de Dios en la tierra, y predicaba con tan autoridad que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente comenzó a convertirse y confrontaba a la gente. La palabra es una palabra muy confrontante, la de Juan el Bautista, porque antes de avivamiento no puede ser con algo sutil, tiene que ser con algo que nos confronte y haga que nuestros corazones sean quebrantados. Y no somos confrontados, nuestros corazones no serán quebrantados para que la voluntad de Dios se manifieste y podamos ser santificados y podamos ser separados. Entonces Juan el Bautista comenzó a hablar este mensaje. Claro que Dios quiere hablarte de otras cosas también, pero antes de eso tenemos que quebrantar nuestros corazones para que Él pueda lidiar y traer algo nuevo en tu vida. Entonces Juan el Bautista habla y llega a Jesucristo y dice que cuando Jesucristo llegó, fue bautizado, los cielos se abrieron, el Padre habló, el Espíritu Santo descendió, y luego de eso fue llevado 40 días al desierto. Cuando sale del desierto viene en el poder del Espíritu Santo, y ahora cuando viene en el poder del Espíritu Santo predica el mensaje de la bienaventuranza, llama a 5 discípulos y con 5 discípulos lo invitan a una fiesta. Dígale: Dios te quiere invitar a una fiesta, el que está a tu lado. Lo invitan a una boda.
Y él va con 5 discípulos porque todavía no tenía los 12. Y fue con Pedro, con Natanael, con Andrés, con Felipe y con Juan. Y va ahora a la boda. Y cuando va a esta boda sucedió algo. Vamos a ir al capítulo 2 del libro de Juan y el versículo 5-11. La madre le dice a los siervos que obedezcan a Jesús para que suceda algo extraordinario en ese lugar. Y el versículo 5 relata: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y los llenaron hasta arriba. Diga, hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala. Diga, maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, aleluya, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Déjame explicarte esto un poquito más con detalles para que tú entiendas lo que estaba sucediendo en este lugar. Ahora Jesús está en el poder del Espíritu Santo y va a esta boda que su mamá lo invita, y va con los 5 discípulos y va a este lugar. Y ahora se acabó el vino, se acabó la fiesta. Si se acababa el vino, y viene la mamá y le dice a Jesús, Jesús, necesitamos que cambies el agua en vino, que hagas un milagro. Y Jesús le dice: mujer, no es mi tiempo. Porque Jesús estaba hablando de ¿qué? De cuando él fuera a derramar su sangre para establecer un nuevo pacto. Pero ella le dice: no, en otras palabras, el tiempo de que comiences a manifestar tu ministerio. Su mamá confirmó el ministerio de Jesús. Entonces va Jesús, entra a un cuarto y está con los 5 discípulos. Y allí hay 6 tinajas de piedra. Diga 6. 6 significa hombre. Y las tinajas eran de piedra y eran para la purificación. Eso quiere decir que estas piedras eran creadas por hombre creadas por Dios y no creadas por hombre. Eso representaba el hombre, representaba la creación de Dios, representaban estas tinajas el corazón de un hombre que había sido moldeado para ser recipiente de algo especial. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces esas 6 tinajas, para poder ser recipiente, alguien las tuvo que moldear. Y eran para la purificación. Los judíos en aquel tiempo tenían un dicho donde decían: mientras más te lavaras con agua, más entonces riqueza puedes recibir. Pero Dios lo que iba a hacer ahora era algo diferente. Dios iba a usar esto no simplemente para purificar, sino para que en vez de recibir riquezas del mundo, pudieran recibir una riqueza mayor que representa al Espíritu Santo. Yo no sé si me estás entendiendo y vas conmigo en lo que quiero explicarte. Entonces esas tinajas tuvieron primeramente que ser formadas. Y eso representa santidad. Cuando llegamos a los pies del Señor y cuando venimos en este camino, tenemos que dejar que Dios nos forme como esas tinajas fueron formadas. Nosotros llegamos como una piedra sin forma, pero ahora Dios quiere formar de ti una vasija para que seas recipiente de algo que Dios tiene especial, que va a depositar para poder limpiarte, purificarte y derramar algo nuevo que va a causar que la gloria de Dios se manifieste. Alguien, dale un aplauso al Señor. Y esas tinajas tuvieron que ser formadas, tuvieron que ser purificadas. Y nosotros tenemos que buscar caminar en la santidad de Dios. Tenemos que cerrar puertas. Tenemos que cerrar puertas a cosas que estamos viendo. Tenemos que cerrar puertas a cosas que estamos escuchando. Tenemos que cerrar puertas a cosas que estamos haciendo. Tenemos que cerrar puertas a gente que está a nuestro lado, que son una influencia para mal en vez de para bien. En aquellas tinajas, haber sido formada representaba una vida que buscaba santificarse. Toca el que está a tu lado y dile: tenemos que caminar en santidad. Hay que cerrar puertas. Fornicación, adulterio,
mentira, murmuración. Hay que vivir en santidad. Programas de televisión que debes de darle off. Porque lo que están enseñando ahí es inmoralidad. Y tú dices, yo no camino en eso, pero la lámpara de tu cuerpo se está alimentando con eso. Hay puertas que cerrar, porque antes de llenarle esas vasijas tuvieron que ser formadas. Y hay veces que hay vasijas que Dios no puede llenar hasta que tu corazón pueda ser formado y ser un recipiente de lo que Dios quiere depositar. Es una mentirita piadosa, pastor. Mentira es mentira. That's it. Esto es un pecadito. Es una uva de Walmart. Robaste. Te comiste la uva en Walmart. Robaste. Alguien diga ay, uy, ay, 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 uy, uy, whatever, o amén, gloria a Dios. Entonces, no podemos venir aquí a la iglesia, experimentar la gloria, caernos en descanso 20 veces y allá robarnos la uva de Walmart. O salir de la iglesia y montarnos en el carro y la gloria que había aquí, ahora estamos peleando allá. Y saliste de aquí, qué culto poderoso. Gloria a Dios. Y te montaste en el carro y están que se matan. No hay fruto entonces. No hay fruto de la vid. Porque no estás dejando que tu corazón sea moldeado para ser un recipiente y poder llevarte lo que Dios está derramando aquí. Porque eso es lo que pasa, Dios te toca, te da palabras, sales tremendo, pero como el recipiente no está, de aquí a lo que llegas a la puerta de la salida, ya toda esa agua se perdió. ¿Alguien dice amén? Entonces tienes que dejar que te forme. Y tú te formas con ayuno, tú te formas con oración, tú te formas con leer la palabra, tú te formas con estar dispuesto, o sea, tener la disposición para buscar hacer la voluntad de Dios. Porque esto se decide. Cuando tú lo decides, das el primer paso, Dios te agarra y te ayuda. Entonces Jesús dijo, llenen esas tinajas ¿hasta dónde? Hasta el tope. Quiere decir que Dios quiere llenarte. Y hay veces que las tinajas de nosotros están a mitad o están abajo, y Dios quiere llenarlas hasta el tope. Solo hasta que fueron llenadas hasta el tope fue que ocurrió el milagro. Y hay cosas a veces que están a mitad de nuestras vidas con Dios y por eso el milagro no se manifiesta. Dios dio una instrucción clara, tiene que ser llenada hasta el tope. Dios dio una instrucción clara, tienes que separarte por completo. No pueden haber puertas abiertas para que se llene la tinaja y entonces se manifiesta el milagro de Dios. Dale un aplauso al Rey. Entonces la tinaja dice que la llenaron hasta el tope y allí habían 5 que representa gracia. Es la gracia de Dios que se va a manifestar y te va a ayudar. No es con tu fuerza, es con la gracia de Dios que vas a poder hacer que la tinaja sea llena y sea entonces transformada. Fíjate que Jesús no busca el agua, le dijo a ellos, busquen el agua. Te toca a ti buscar ser lleno del agua. Él simplemente va a transformar el agua en vino. Te toca a ti llenar la tinaja. Te toca a ti sacar el tiempo para leer la palabra. Te toca a ti sacar el tiempo para encerrarte y doblar tus rodillas y orar. Te toca a ti escudriñar tu corazón y decir, Señor, muéstrame lo que está mal para yo arrancarlo y esta vasija sea un recipiente y pueda ser llena. El ayuno, la oración, la búsqueda, la separación, la consagración para Dios, te toca a ti. Y entonces todo eso que has puesto en tu corazón, Dios entonces lo va a transformar para algo de bendición. Y dice la palabra que ahora se llenó el agua en vino. Perdón, se llenó las tinajas de agua. Y fíjate que Dios no dijo, sea transformada el agua en vino. Tan pronto echaron el agua, dice, ahora saquen el vino. Porque es que va a ser algo espontáneo cuando tú dejas que la palabra de Dios trabaje en ti.
Va a ser algo inexplicable. Entonces saca el vino y llévelo al maestresala. Jesús no tuvo que probar a ver si estaba bueno o no, porque él sabía, o él sabe, que lo que él hace, lo hace bueno. Y si tú buscas a Dios, lo que Dios va a hacer a ti, en ti, va a ser bueno, poderoso, va a ser agradable, va a ser manifiesto para los demás. Aleluya. Y ahora dice, llévelo al maestresala. ¿Usted sabe quién era el maestresala? El organizador de la fiesta. ¿Usted sabe quién es el maestresala en nuestras vidas? Se llama el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Ese es el maestresala. Y hay veces que nosotros hacemos cosas, o Dios hace cosas en nuestras vidas, y en vez de llevarlas primero delante de Dios para que Él apruebe que lo que estamos haciendo está bien, vamos y nosotros y lo mostramos al mundo entero y no se lo damos primero a Dios. Los resultados de todo lo que hace primero tienen que ir al maestresala. Siento hablar de otra cosa aquí, pero los resultados de lo primero. ¿Alguien ya me entendió? Lo voy a mencionar, diezmos y ofrendas, pero ese no es el mensaje. Los resultados de todo lo que tú haces, primero tienes que llevárselos a Dios. Los resultados primero para que Él los pruebe y Él dice, esto está bueno. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Él es el intercesor. Y ahora Él dijo, llévelo al maestresala. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo? Lo que estás haciendo, ¿has buscado que Dios lo apruebe primero? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Has ido al maestresala para ver si tienen el aroma correcto? ¿Para ver si tienen el sabor correcto? Entonces Dios prepara el vino. Diga, Dios va a cambiar el agua en vino. Diga eso. No se me ponga serio, no se me ponga serio, porque viene lo bueno ahora. Dile, cambia esa cara, no te pongas serio. No te pongas serio, porque ahora viene Dios y cambia el agua en vino. Y usted sabe qué sucede cuando cambia el agua en vino. Lo lleve al maestresala y el maestresala dice, wow, se supone que el mejor vino lo usen al principio, porque luego la gente está medio aturdida, está medio tocado, y cuando prueben el último vino, no importa si es bueno o malo, ellos no van a sentir la diferencia. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esto habla de dos cosas. Número uno, siempre Dios lo que hace, lo hace bueno, sea el final o sea el principio. Pero esto habla, ¿sabes qué? De los últimos tiempos. Y es en los últimos tiempos donde Dios va a derramar su vino nuevo, es donde Dios va a derramar su Espíritu Santo. Y yo quiero dejarte saber algo. Joel capítulo 2 versículo 28 que dice que en los últimos tiempos se derramará mi Espíritu Santo sobre toda carne. Ese es el vino nuevo. Yo quiero decirte, iglesia, en este tiempo estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso necesitamos vino nuevo. Y el vino nuevo representa el Espíritu Santo de Dios, la palabra cobrando vida, todo cobrando vida y siendo manifiesto a mi alrededor conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que tu matrimonio, Dios quiere que tu casa, Dios quiere que tu hogar, toda palabra que has recibido acerca de tu vida y de todo lo que te rodea, Dios quiere transformarlo en vino. Dios quiere que el Espíritu Santo se meta. Dios quiere que la gloria se manifieste. Dios quiere que entonces el Dios diga, esto soy yo, este es mi hijo amado haciendo una obra en fulano, y ahora voy a dejar que el mundo pruebe lo que él ha hecho. Yo no sé si tú me entiendes, porque ahora el maestresala probó el vino y ahora todos en la fiesta iban a probar de ese vino. Dios quiere hacer una obra sobrenatural en ti, que el Padre la va a firmar y el mundo la va a conocer. Yo no sé si tú me entiendes. Es por eso que no puede quedarse aquí, tiene que salir allá afuera. Aleluya. Entonces mira lo que sucede. El vino nuevo se manifiesta igual como pasó en Hechos capítulo 2. Ahí estaban los apóstoles, estaban todos unánimes, buscando quebrantar su corazón. Y ya los muchachos pueden ir subiendo. Ya, I'm done with this. Gloria a Dios, 122. Ya estamos finished. On time. Entonces se manifiesta. En Hechos capítulo 2 se derrama el Espíritu Santo. ¿Y qué representa el Espíritu Santo? El vino nuevo. En Hechos capítulo 2 se derrama el Espíritu Santo. Dice que caen fuegos
Y viene un fuego sobre cada hombre, se ven como fuego y comienzan a repartirse lenguas como de fuego, y ellos comienzan a hablar en otros idiomas y hay un sonido y hay un estruendo sobre los cielos. Yo no sé tú, pero yo creo que hay un estruendo en Grand Prairie, en Casa de Dios, cielos abiertos. Hay un estruendo donde la gente está diciendo: ¿qué está pasando en ese lugar? Yo tengo que llegar ahí porque hay algo que se está derramando sobre ese lugar, y hay un estruendo. Yo quiero que tú sepas que el estruendo fue porque los cielos están abiertos. Y eso no se escuchó solamente allí, eso se escuchó en las ciudades alrededor, y llegaron de todos esos lugares, porque ¿sabes qué? Yo creo que en el cielo hubo una trompeta, hubo algo que sonó, dando la señal que era el tiempo donde el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Y la cuestión es que se iba a derramar sobre jóvenes, se iba a derramar sobre adultos, se iba a derramar sobre niños. Aleluya. Y dice que los jóvenes tendrían visiones, y dicen que los ancianos iban a soñar sueños, y dice la palabra que ¿sabes qué? Los niños iban a profetizar, y aún las siervas y los siervos iba a caer el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que no importa tu edad, no importa tu trascendencia, Dios quiere llenar tu vasija de vino nuevo. Dios quiere derramar su Espíritu Santo. No te quedes ahí sentado en la grada, no tienes que meterte y decir: yo quiero que esta vasija sea llena, yo quiero vino nuevo, yo quiero que transforme, yo quiero algo nuevo. Pero no para enriquecerme allá afuera, sino ser enriquecido con la gracia de Dios. Los judíos llenaban las tinajas porque practicaban principios para recibir riquezas. Pero ahora Dios quiere llenar las tinajas para enriquecerte con la gloria de Dios. Hay algo más valioso de todo lo que puedas conseguir allá afuera, y se llama Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta hora. Hay algo más valioso, y tienes que llegar a la casa con hambre. Tienes que meterte en tu cuarto con hambre. Tienes que encerrarte como hicieron los discípulos, que estuvieron 10 días ayunando y buscando a Dios. Señor, tú prometiste que el Espíritu Santo iba a descender. No puedes quedarte inerte. Esto es para todos. No es para el pastor o los pastores o los que cantan o los que oran. Esto es para todos. Tienes que anhelarlo. Dice los niños, los jóvenes, los adultos. Y dice que descendió el Espíritu Santo sobre ese lugar. Y todos llegaban y pasaron varias cosas. La gente se quedó atónita y no se podían explicar lo que estaba pasando. Va a haber gente que no se va a poder explicar lo que está pasando aquí. Va a haber gente que no va a poder explicar lo que está pasando en tu vida. No le vas a poder explicar porque no van a entender. Y dice la palabra que habían otros que se burlaban. Va a haber gente que se va a burlar y va a decir: esos son unos locos. Va a haber gente que va a llegar aquí y dice: ese es un anormal el que está ahí hablando. Mira cómo brinca y salta. ¿Tú te crees que I care about it? No entienden que estoy lleno. No entienden que están llenos. No entienden. Ellos decían: parece que tomaron mosto. Yo te voy a decir qué mosto es el que estoy tomando. Yo estoy tomando del vino nuevo del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero vino nuevo. ¿Habrá alguien aquí que quiere vino nuevo? ¿Habrá? No, yo te estoy diciendo. Aleluya, Dios quiere derramar vino nuevo, porque es así que comienza el avivamiento. Ponte de pie. Ya estoy terminando, por favor. Vino nuevo. ¿Cuál es el propósito de un avivamiento? Te voy a contestar la pregunta. Todo esto para decirte esto. ¿Por qué? ¿Qué es un avivamiento? Es cuando Dios se derrama sobre una persona, sobre una ciudad, sobre una nación, en un lugar, por su misericordia. ¿Sabes para qué? Para que su presencia habite en ellos y para hacer una obra extraordinaria que nadie va a poder explicar. Para darle vida a todo lo que está muerto y comenzar a hacer algo nuevo. Y es por eso que nosotros en esta iglesia creemos que está sucediendo un avivamiento. La gente llega y llegan sin esperanza, aturdidos. Milagros ocurren, señales ocurren. Pero ¿sabes algo? Esto no puede ser la obra de 2 o 3 aquí al frente.
lo que está ocurriendo aquí tienes que llevártelo allá, a tu trabajo, a tu negocio, a tu casa, a tu hogar. Tienes que tomar de este vino y derramarlo allá. Como pastor o como pastores o como equipo, nosotros podemos orar por ti, pero más que eso, nuestro trabajo es enseñarte y capacitarte para que seas tú quien ores por las vidas y para que seas tú quien los sane, Dios, a través de tú, y para que seas tú quien los liberte. Eres tú el llamado, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios quiere derramar vino nuevo como nunca antes. Nuestra nación, nuestra generación o la generación que se está levantando necesita un derramamiento del Espíritu Santo. Termino con esto. Hace unos tiempos atrás, en los 70, los baby boomers, la generación de los baby boomers, alrededor de un 80 a un 90% buscaba de Dios. La generación X o Z, los 80s, 90s, alrededor de un 50% iba a la iglesia y buscaba a Dios. La generación milenial y la que se está levantando, solamente apenas un 30% está buscando de Dios. El gobierno no va a arreglar esto. No importa por quién votemos, no van a arreglar esto. Solo Dios, porque hay una iglesia que permite que Dios quebrante su corazón y clama y gime por la manifestación de la gloria de Dios. Tú eres llamado. No permitas que el tiempo se te pase con una sillita y una sombrillita, dejando que el tiempo pase y pasándola bien. Fuimos llamados, iglesia, para clamar y buscar que Dios se derrame, porque de nosotros depende esa generación que se está levantando. Y es por eso que yo clamo a Dios para que derrame su Espíritu Santo. Solo así podrán caminar en la vida plena que Jesucristo ofrece. Necesitamos vino nuevo. Necesitamos un avivamiento. Y si hay alguien que hoy quiere pasar aquí, yo no sé que el Espíritu Santo te haya hablado, tú que estás allá, Señor, yo necesito que mis tinajas sean llenas. Yo las siento vacías. Yo me siento desgastado. Yo he recibido malas noticias. Yo me siento quizás en tristeza. Yo me siento quizás que ando en inmoralidad o en alguna área, o simplemente no tengo fuerzas y necesito más de ti. Me siento seco como estaba Jacob, como estaba Sansón. Necesito más. Necesito que tu río comience a llenarme. El altar está abierto. Te invito a que pases aquí al frente. Dios quiere derramar vino nuevo.